tal? ¿Me dicen si se escucha? Porque ahora estoy con los auriculares. Flor, ya que te estás ahí, te conectaste, ¿me decís si se escucha? Porque ahora estoy probando con los auriculares. Hola. Bueno, como les dije, hoy vamos a entrevistar a una ex feminista, Mariana Murguía, pero estoy esperando que se conecte. Bueno, nadie me dijo si se escucha bien, pero nadie me dijo que no, así que calculo que se escucha. Gracias por lo de buena remera. ¿Cómo están, chicos? Ahí se... Ahí está. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? sí, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? todo bien, gracias. Ya, bueno, ya te presenté, Mariana Murguía, Ujú. ex feminista, y bueno, nos va a contar un poco su experiencia con el feminismo y bueno, cómo hizo para, sí, salir de ahí. La verdad que yo no puedo creer que no conocía a nadie que haya salido del feminismo. Es raro, y yo me di cuenta que es raro porque cuando yo puse que te iba a entrevistar a vos, muchísima gente me hizo preguntas y como que no es algo tan común. No sé si vos conocés a Sarah Winter, que es una ex feminista, que ahora es pro vida. Mm, creo que Es una, sí. es una rubia que es de Brasil y era así feminista radical. Y bueno, contó cómo era el entramado de ahí del feminismo, a ella le pagaban por hacer todo ese acting que hacía, de que se desnudaba, de que iba en las iglesias, todo, hasta había abortado incluso, y bueno, contó cómo todo lo que sufrió ahí, estaba ahí, ahí me desconecté, ahí está, Ya se fue. sí, ahí estoy. Me apareció la actualización del software, qué Mm, inoportuna. sí, Eh, bueno, no, nada, te decía que no es algo común, entonces llama mucho la atención y yo la única referencia que tenía era Sarah Winter, después no conocía a nadie en persona. Entonces, bueno, le cuento un poco al público cómo fue que yo te contacté porque te vi en un video de Chinda Brandolino que comentaste tu experiencia y me llamó mucho la atención y bueno, quería entrevistarte. sí, Si te parece, ujú. sí, sí, te escucho. Sí, efectivamente ahí nos conocimos. Entonces, pues si quieres, empiezo a contar mi historia. Bueno, creo que no hace falta que diga que soy de México, creo que ya es evidente. Sí, dale, sí que sí, yo después si quieres hago las preguntas o contás vos como vos quieras, como vos te parezca. Ujú. Sí, pues eso también es nuevo para mí porque es la primera vez que me entrevistan y que comparto esta experiencia a este nivel internacional y en redes. Me gustaría contar mi historia para que al final podamos pues llegar a algunas conclusiones de acuerdo a lo que me preguntaron y, y satisfacer las dudas. Entonces, Dale. bueno, yo eh, tengo 43 años, soy mexicana, estudié leyes, pero bueno, hoy me dedico a dar terapia psicológica. Entonces, en ese momento estudié leyes porque tuve una infancia feliz, sin embargo, tuve unos detalles ahí eh,
en donde consideré cuando era niña que mi papá era un poquito radical, un poco autoritario en algunos detalles. Sin embargo, yo me enganché en eso. Este es ahora sí que este es el motivo. Entonces, yo quería estudiar psicología, pero bueno, en ese momento no pude estudiarlo y estudié leyes como él. Entonces, yo sí traía un tema, voy a hablar ya como un poquito de la psicología, que es lo que yo manejo hoy. Sí Ujú. traía yo una herida de infancia de autoridad. Uh-huh. Entonces, ¿qué significa? Que en ese momento, después de que estudié leyes, en derecho hay mucha información, derechos humanos, en donde entran inmigrantes, y empecé a recibir información feminista, no con su nombre tal. Yo salí de la universidad hace 22 años. Entonces, cuando salí de la Facultad de Derecho, empecé a obtener información de derechos humanos, que era lo que más me llamaba, y había un rubro entre inmigrantes, personas de color, temas de la mujer, en el cual se hizo un clic conmigo por mi herida de infancia que tenía de mi papi, que de repente era un poco autoritario, no me dejaba hacer cosas, era la mayor, no hablaba mucho conmigo. Entonces yo traía esa carencia emocional y creí en su momento que el derecho también me iba a ayudar, como hacer justicia en mi vida inconscientemente, porque uno busca, bueno, al menos así fue a mí, buscaba de afuera que me resolvieran estos temas que a veces me sentía injusta, que no me dejaba ir a la disco, al antro, tener novio. A veces sí tenía esos detalles mi papi en ese momento, ¿no? Entonces, veo el tema de mujer en derecho y digo, esta es como mi solución. Yo lo estoy diciendo ahorita después de 22 años, pero en ese momento no lo veía así. Sin embargo, Claro. empecé a encontrar mucha información que a la mujer, precisamente, pues, eh, como que se encontraba en un lugar de vulnerabilidad. Entonces yo me identifico, ¿no? Y me interesó muchísimo y empecé a buscar, yo soy de México, de la ciudad de Jalapa, Veracruz, del estado, y entonces Ujú. empecé a buscar maestrías o especialidad, diplomados en género. Entonces mi primer contacto con una feminista fue con una, una doctora de Cuba, precisamente, que había ido a México para dar todo esto de la teoría de género, y yo me quedé impactada, pero aparte sí cierto, yo así me siento. Por ejemplo, nos daba una información, decía, es que las mujeres se sientan al final porque tienen que servirle a todos y terminan comiéndose las patitas del hueso o el cuello, y para el hombre la pechuga y para los demás otras partes buenas del pollo. Y la mujer no. Entonces desde ahí yo veía como cierta desigualdad, y lo pongo entre comillas, y yo decía, ay, sí es cierto, ¿no? Entonces me empezó a gustar porque como que llenaba en mí esa lucha interna en donde como mujer me sentía vulnerable, yo en mi ámbito familiar, pero un poco desde niña, ¿no? Disculpa, una parte que me perdí. La Sí, señora que conociste de Cuba, ¿cómo fue que la conociste? porque me empecé a investigar, o sea, como yo soy muy estudiosita, ahora muy estudiosita, dije, pues quiero investigar más, entonces busqué pues no me acuerdo en internet si había en ese tiempo, creo que no. Pero fui a unas escuelas para investigar dónde había más temas de género, porque ya tenía el nombre, género. Así se llamaba hace 22 años. ¿Pero vos fuiste a algún curso que dio ella que fue a Ajá, México sí, o algo? sí, sí, un Ah, diplomado de mm, género en la vida cotidiana. claro. Entonces ahí fue donde a mí me encantó, me sentí como respaldada, y yo sí, eso es. Y entonces de ahí empecé un camino escolar en género, en igualdad de género, que ahora ya creo que se llama así, en temas de Sí. la mujer. Empecé un camino escolar, un camino eh, didáctico. Empecé a estudiarlo, lo que es la teoría. Me metí a un diplomado de género, de estudios de género en México.
ya en un instituto formal, con investigadoras, con doctoras que tenían ese nivel académico. Entonces, empecé a estudiarlo de un nivel académico. Y también en ese momento yo me sentía como, sí me sentía eh, hasta cierto punto, lo voy a poner todo entre comillas, como integrada porque eran personas con un nivel alto escolar que se dedicaban a Mm. estudiar y que decían ejemplos o eran investigaciones en donde supuestamente se acababa la violencia y a la mujer se le respetaba, que eran los argumentos. Entonces yo en ese momento pues me sentía cómoda con eso y también me sentía acogida con esta fuerza de estas mujeres. De ahí me seguí involucrando en más estudios de género y por mi perfil, bueno, después estudié una maestría en psicología jurídica y criminología y de ahí por estos estudios de género me contrataron a nivel de gobierno pues en aplicar la teoría de género, la política pública en, en un área de gobierno. Entonces, ahí cómo se bajaba la teoría de género, aplicarla en gobierno, por ejemplo, era que hubiera en el baño un ganchito para colgar la bolsa, que hubiera igualdad en los salarios, que los puestos altos también hubiera mujeres. La teoría de género tenía yo que transversalizarla y bajarla a la administración pública. Entonces, Ujú. pues, después de que estudié eso, empecé a trabajar eso. O sea, ya empecé a hacerlo de una manera laboral porque necesitaba el gobierno aplicar estas teorías. Entonces, de ahí lo que hacía obviamente, ahora sí que mis jefes era seguirme capacitando, ellos ya me pagaban ahora la capacitación de escuelas también públicas de reconocimiento en México que nos actualizaban en temas de género para poderlo aplicar en gobierno. Entonces me fui todavía empapando más del tema de género a nivel académico, pero ahí fue cuando empecé a ver que esto no venía de México, esto venía a nivel internacional, que venía de normas internacionales, que venía de la ONU, en donde México tenía que aplicar estos tratados para que pudiera obtener un presupuesto determinado para ayudar a las mujeres, lo digo entre comillas. Entonces fue cuando yo me di cuenta, yo pensé que esto se le había ocurrido a México. O sea, en mi ignorancia pensé que era a nivel nacional estas ideas y después cuando me empiezan a capacitar veo que esto viene desde De arriba. ideas y desde Claro. arriba a nivel de todo el mundo. Entonces, ahí seguía trabajando yo, preparándome en eso, hasta que ¿qué es lo que pasa? Como aquí me dicen, ¿dónde fue el momento en que te diste cuenta que eso ya no era Claro, para ti? el Ya clic, sí. Mm. cuando empecé a tocar realidad, cuando me di cuenta que en estos grupos de mujeres, en el gobierno, sobre todo, eran Mm. violentas conmigo. Cuando, no nada más conmigo, con todas las demás personas, eran violentas. Es En decir, el trato, la forma de hablar. sí, abusaban de ti con los horarios. Mm. Te pagaban también menos. Eh, era envidia, era una situación, era un clima laboral violento. Entonces, cuando yo me di cuenta que era una incongruencia, que estamos hablando que los hombres y que nos violentan, pero entre un grupo de mujeres en gobierno, porque esto viene también, o sea, de organizaciones y todas tenían estos egos, o más bien eran, y me incluyo porque yo también me enganchaba en eso, éramos niñas dolidas, que no sabíamos Ah. comunicarnos, que realmente nunca había empatía. Entonces, fue cuando dije, oye, si mi propia jefa me está gritando, me está viniendo a que haga horas extras, cuando no me daban un contrato, y no nada más a mí, estoy hablando de que eso es así.
Entonces fue cuando dije, oye, estamos hablando de una cosa, se está exigiendo una cosa, pero aquí dentro de nosotros nos estamos despedazando. Eso fue como que es lo primero que me hizo ruido. Lo segundo, yo creo que yo ya tenía como unos 30 años o antes, y mi papá una vez me dijo, oye Mariana, ¿no será que con tus ideas feministas esto será que por eso no tienes novio? Porque voy a hablar un poquito de mi vida privada, emocional. Mm, Había tenido sí, varios novios, pero nada era, no había funcionado, ¿no? Entonces fue cuando dije, a ver, oye, de veras. Y fue cuando me empecé a cuestionar que yo había llevado mi, primero mi herida de infancia que nunca la resolví en ese momento. De ahí encuentro a nivel social, a nivel estructura, a nivel política, una información que supuestamente me iba a ayudar. Y la tomo, pero van pasando los años y digo, oye, pero si todas estas mujeres son igual de groseras y abusivas, ¿y entonces por qué se está diciendo esto que los hombres nada más? Fue cuando dije, oye, no. Y después fue cuando dije, bueno, y ahora voy a revisar mi vida privada, ¿cómo estoy? No me funcionan mis noviazgos, algo está pasando. Entonces fue cuando dije, voy a poner un alto, ya no voy a trabajar en temas feministas ni en temas de género, porque sí se vuelve como la única opción, porque yo como tenía un nivel muy alto de trabajar, es que en, trabajé en una asociación para mujeres, trabajé en el Centro de Atención a la Mujer Maltratada. Me la pasaba trabajando en temas de mujeres, entonces mi currículum se iba haciendo más grande y pues era yo una persona apetecible para estos puestos. claro. Sin embargo, ya luego me di cuenta y dije, bueno, pero yo no me estoy, o sea, aparte que no me siento, aparte que me están haciendo bullying laboral, Ujú, emocionalmente yo estoy, pero peor que antes. Entonces fue cuando claro. dije, a ver, voy a hacer un alto, ya no quiero saber nada del tema de mujeres y voy a sanarme yo. Y ahí entra el tema de la psicología. Entra el tema de la psicología porque precisamente en mi último trabajo que tuve como especialista en género, yo llevaba una relación en donde era completamente violenta, porque yo era violenta, Mm, porque yo mm. aprendí a ser violenta, porque yo gritaba, porque yo aventaba cosas. Pero también Ah, el ambiente ese en el que estabas era de mucha presión y como que descargabas todo ahí en lo pues íntimo. yo, no, esto de que yo era violenta era porque mi papá en su momento, pues también creyó que me tenía que educar así también, ¿no? De repente aventaba cosas y pues yo aprendí. De repente gritaba y pues yo aprendí, ¿no? Entonces, Ujú. me había yo, este, ¿cómo se dice? Me había yo envuelto en un personaje violento, en esta mujer feminista, con muchos estudios, con un buen trabajo, pero yo no me sentía realmente contenta. Me sentía Ujú. triste y enojada todo el tiempo. Entonces, cuando me doy cuenta también que mi relación personal estaba totalmente, me sentía totalmente insatisfecha, pues, este, porque aparte yo llevaba estas ideas feministas a mi relación. En esta relación donde me voy a vivir con una persona, desde mi punto de vista, estoy ahora sí que compartiendo mi historia. Yo pago la mitad, sí, la igualdad, los dos iguales. En su momento yo creí que era eso y pues tampoco funcionó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque me despiden de ese trabajo, porque entra una nueva autoridad y nos despiden a todos los de género y le digo a mi pareja, oye, ¿qué crees? Ya me despidieron. Me dice, Mariana, no te preocupes, nos vamos aquí, este, está mi casa, yo te mantengo mientras encuentras un trabajo. No te preocupes. Y claro, pues la Mariana esta, ¿no? La Mariana, pues, Empoderada.
empoderada, o sea, en donde yo creía que eso era lo que a mí me faltaba. Yo, ¿cómo crees? ¿Cómo voy a dejar mi trabajo? Que vivo en una zona bien aquí. Esto es una injusticia, ¿por qué me están corriendo si yo con maestría, ya no me acuerdo si tenía el doctorado. Ya tenía un doctorado yo en Derecho. Y yo, ¿cómo, no? ¿Y cómo me voy a ir a esa ciudad de donde tú vives? Si yo quiero una casa mejor, de nivel, en otra colonia. Entonces, esas ideas son las que me hicieron también no colocarme, que es lo que voy a hablar más adelante, en el lugar de mujer. Y entonces, obviamente, pues no acepté irme y me volvieron a recontratar por mi perfil aquí. Esa relación dejó de funcionar porque de por sí no tenía buen puerto, pero ahí fue cuando dije, necesito ayuda psicológica. Y ahí fue cuando empecé un tratamiento psicológico. Y ahí fue donde empecé a recibir información que sí era la que mi alma necesitaba, que era la información de la energía femenina y la energía masculina. Y ahí fue cuando todo cambió. Entonces, me gustaría hacer una pausa hasta aquí para si quieres hacer una pregunta o continúo, ¿qué hacemos? No, me gusta lo que estás haciendo de que leíste las preguntas y estás respondiendo todo, casi todo lo que me preguntaron. Yo sí veo que cuando finalizás hay alguna duda o mía personal, te quedaré tranquila que levanto la mano y te pregunto. Ok. ¿Qué tipo de terapia es la que hiciste? Es eso Ok, que te quería preguntar. sí. Entonces, ahí es donde realmente encuentro la luz de mi vida. Cuando voy con la terapeuta, que en ese momento fue gestal, cuando le digo, oye, es que quiero que me digas por qué tengo problemas con mi pareja, porque fíjate, él trabaja 3 semanas, viene una semana y yo me levanto a las 6 de la mañana a cocinarle. Y él se levanta enojado, ni siquiera me dice que está bueno el desayuno, ni siquiera me mira. Yo lo amo y él no me ama. Me dice, Mariana, eso no es amor. Cuando a mí me empieza a decir la psicóloga que todas las creencias que yo tenía limitantes de lo que es amar a una mujer o el amor, fue cuando me empecé ahora sí que a darme cuenta y a decirme, a ver, que si mi vida personal no había funcionado era por todas las creencias limitantes que tenía de lo que era ser mujer y ser esposa que yo había visto en mi familia, con mis padres. Entonces, fue cuando dije, necesito terapia. Llevo ya muchas relaciones, no funcionan, y yo creía que me iban a decir, a ver, haz esto y esto, pero lo que me dijeron es que tú tienes el 50% de responsabilidad de lo que pasa. Y eso es algo que a mí me gustó, porque en lo que es la teoría de género, de igualdad de género, como se esté llamando ahorita, a la mujer no la responsabilizan Claro. después de un evento de violencia. Y eso es un error. Porque sí es cierto, al principio puede ser el varón que te está golpeando, que te está haciendo algo, pero cuando tú permaneces ahí, y aparte de que permaneces, regresas o no buscas ayuda psicológica, tú estás siendo Se repite. responsable. Y Además después estás, se repite. Y con claro, otras parejas también. Si no lo resolvés, después volvés a lo mismo. porque esto viene de familia, no es tu Claro. novio, no es tu esposo, es lo que viste con papá y mamá. Entonces, en la violencia, que también estudié mucho la violencia por lo mismo, también estuve yendo con unos grupos en ese tiempo se llamaban hombres ejerciendo su masculinidad sin violencia. Me di cuenta que la violencia sí hay pasiva y sí hay activa. Que aunque a veces una mujer no golpee, no grite, no aviente cosas, sí hace una violencia pasiva al manipular, al no hablar. Entonces sí hay una responsabilidad de ambos. Y la terapia, eso fue lo que me dijo Mariana, tú tienes el 50% de responsabilidad en lo que pasa. Él tiene sus temas de violencia, pero hay un 50% que tú también haces para que esto no funcione. Y entonces fue cuando yo me dije, entonces no es un tema de hombres, ni de mujeres, ni de igualdad, no, es un tema de, de de seres humanos, de heridas de infancia, de comunicación asertiva, de saber qué necesito. Y eso solamente con terapia psicológica. Y eso no a todas las mujeres tampoco les gusta trabajar. Ujú. Eh,
Es que porque ese feminismo también potencia como el rol de víctima y no sí, salís de eso. Y crees así que sos es. víctima y te dicen sí, sos toda la víctima y no te interesa trabajar sobre ningún defecto que tengas. Exacto. Me hicieron. Cuando trabajé en también en el centro de atención a la mujer maltratada, había el refugio y teníamos que ir por una mujer que le estaba pegando a su esposo a las 4 de la mañana, con policía, MP, la abogada que era yo, y todos hacíamos como, ¿cómo se dice? Un evento, ¿sí? Hacíamos todo un plan para rescatar a esa mujer y llevarla a un lugar, a un refugio en donde nadie supiera, ¿no? El agresor. Y al otro día decía, oiga, abogada, ¿qué crees? Se me olvidó mi credencial de lector, ¿me puede llevar a mi casa por ella? Mm. Entonces, eh, lo que pasa con las políticas públicas y con esta teoría es que a la mujer, como bien dice, se le doble victimiza. No se le dan las herramientas para que sane emocionalmente su niñez y para que sea una mujer adulta. Eso no se hace, porque eso no conviene. Conviene, como tú dices, que sea la vulnerable, la pobrecita, pero no le dicen, a ver, vamos a ver por qué elegiste a este señor. ¿Y tú qué haces en esto? Entonces, eso ya no les gusta a las mujeres escuchar. También me acuerdo en la asociación para mujeres donde trabajaba, se les ayudaba para el divorcio o para denunciar. Y cuando había un momento ya de ellas que necesitaban trabajar, oye, ¿cómo ves si te hago, luego también aplicaba en ese tiempo la psicología, le decía, ¿cómo ves si te hago un coaching laboral para que empieces a buscar un trabajo? Y entonces se quedaban así, no, pues mi esposo me tiene que mantener porque me voy a divorciar y él fue el que me pegó y todo. Es decir, no se les da ni siquiera herramientas para dones y talentos con estas teorías. Entonces, siguiendo conmigo, he hecho un trabajo de muchos años en mi persona. Y cuando yo me di cuenta que en el hasta su nombre era de doble victimización, centro de atención a la mujer maltratada, cuando me di cuenta que ninguna mujer quería ni divorciarse ni meter a la cárcel al marido, dije, esto no está funcionando. Ninguna quería. Todas querían, oiga, abogada, venga a hablar con mi esposo para que él cambie. Entonces, cuando yo me di cuenta realmente las necesidades de las mujeres, dije, esto no es. Y fue también cuando pude obtener pues datos fehacientes que no sirven. Después, para ir terminando con el tema de las preguntas que me hicieron, me dijeron aquí que quién me patrocinaba y eso. No, o sea, yo soy una exfeminista porque en su momento lo hice por voluntad, lo hice tal vez por vocación, en ese momento creía, o sea, yo me empecé a informar, empecé a estudiar y Sí, pero después, entraste en ese círculo y después, claro, te sí, empezaron a sí, pagar sí. para hacer un trabajo. Sí, después en gobierno yo tenía pues que aplicar todas las leyes internacionales de género. Y iba a las marchas, sí, claro, y que el 25 de noviembre, que las mujeres, porque en ese momento yo me sentía integrada y pertenecida. Sin embargo, pues bueno, ya con todo esto fue cuando me alejé y también, de acuerdo a esto, de las preguntas, una persona me dijo que sobre el tema de relación con el padre. Yo creo, desde mi punto de vista, con lo que he trabajado en terapia, bueno, antes, para no perderme. Después de que empecé a ir a terapia, dije, pues lo mío es la psicología, tengo que seguir eso. Y entonces estudié 2 años psicología y de ahí dije, no, no este tipo de psicología, yo quiero la que realmente ayuda, porque hasta en eso, las licenciaturas tienen también ahí sus detalles. Entonces, estudié la orientación en desarrollo humano basada en la psicología humanista de Carl Rogers. Y entonces ahí fue donde aprendí a comunicarme asertivamente,
a hacerme responsable de lo que yo hacía y a saber mis necesidades de acuerdo a la pirámide de Maslow. Cuando empecé a sentir esto en mí, dije, pues esto es lo que yo voy a trabajar. Entonces estudié eso, aparte de muchos cursos de psicología y educación, aparte también con todos estos temas de, como les decía, de energía femenina y masculina, sí tiene que ver con lo oriental, con el yin y el yang, tiene que ver también con las constelaciones familiares, Mm. que son muchas herramientas de esta psicología humanista, que es la nueva psicología. No es ni la clínica, ni la psicoanalista, ni es la cognitiva conductual, es la humanista, que es la última, en donde entra la espiritualidad también. Entonces, Ujú. cuando me di cuenta que sí necesitamos a los hombres, que sí amo a los hombres, que yo amaba a mi papá, que yo también amaba a mi hermano, que sí que amaba a una pareja, dije, esto no funciona. Y esto es lo que le pasa a todas estas mujeres que están allá pidiendo ayuda o que están siendo atendidas. Y fue cuando dije, primero necesito conocerme quién soy para poder amar al otro desde el ámbito masculino. Si ni siquiera sé desde lo femenino quién soy, pues cómo me voy a poder comunicar con un hombre. Entonces trabajé mucho en eso y estudié esto para dar orientación psicológica basada en esto y es a lo que me dedico hoy. Entonces, obviamente, yo te hablo ya como una terapeuta, en donde la relación con mi padre de ahí se originó. ¿Pero por qué? Porque los hombres sí son un tema de autoridad, sí son un tema de autoridad desde la salud, sí son un tema de cabeza de familia, sí son un tema de fuerza física, sí son esta persona que te cobija. En las energías femeninas y masculinas, el hombre es el que tiene un pene, el que tiene el falo, el que mete, el que da. Y la energía Ujú. femenina es la que recibe, la que tiene una vagina. Entonces, a partir de todas estas ideas se puede hacer una conjunción en donde yo como mujer, ¿qué es lo que realmente necesito? Y, eh, y bueno, ya eso sería entrar totalmente en los temas de energía femenina y masculina, que eso pues, no se puede ser en otra ocasión que lo expliquemos. Pero No, es eso, interesante, es interesante. A mí me gusta mucho la psicología y estaría bueno, sí, con un programa aparte a hablar de eso porque es súper interesante. uh Y -huh. vos como psicóloga, como tu experiencia, ¿vos crees que la mayoría de las veces el tema de ser feminista viene sí o sí con un conflicto con el padre en Sí, la niñez o adolescencia? con el padre y con la madre. Ujú. Porque si bien es cierto, realmente yo nada más me enganché en temas muy pequeños con mi papá, porque no era ni el gran hombre malo, ni, o sea, no. Pero yo soy una mujer sensible, acuario, con unas cositas que me hizo, pues bueno, yo me quedé solamente viendo eso, pero él me dio muchas cosas, estudio, buen nivel de vida. Eh, entonces, por algo me estanqué en eso. Pero lo que sí quiero decir es que hoy, pues yo me doy cuenta que nada más me quedé viendo como lo que los defectos de mi papá y de mi mamá. Pero ya después cuando empecé a tomar terapia dije, ah, no, pues también tienen cosas buenas y voy a tomarlo bueno, pero también voy a ser yo, en donde yo no soy ni él ni ella y donde yo voy a poner en práctica lo que considero en mi relación de pareja. Sin Mm. embargo, sí es un tema de papá y mamá, sí es un tema de papá y mamá cuando estás en esos grupos. Entonces yo hoy te puedo decir que yo amo a mi papá. De hecho, yo estoy aquí en Brasil porque mi hermana vive aquí, vinieron mis papás, estoy yo con él, amo a mi hermano y amo a todos los hombres. Y que cuando no funciona la relación con uno es porque yo tengo un 50% de responsabilidad. Pero ahora desde la salud, obviamente, yo ya estoy vibrando en, en una sintonía en donde traigo personas con también una salud emocional. Claro. Entonces, yo desde ahí me coloco como una feminista que fue a nivel intelectual, a nivel laboral y a nivel personal.
Y en donde exactamente me di cuenta que esto no funciona es en mi nivel personal. Y de ahí, bueno, todo, ¿no? Se vino. Y me Una preguntaron, de, sí, sí, una de las preguntas que vi que eso no hablamos es el tema de qué opina tu entorno, tanto tu entorno personal como amigas o feministas que eran amigas tuyas, qué opinaron sobre tu cambio. pues, pues les quiero decir que hasta que al final no tenía yo muchas amigas feministas. Al contrario, yo tengo Claro. o tenía muchas amigas de estas ideas que son que casi no estudiaban, que se casaban inmediatamente, que tenían hijos inmediatamente, de repente que no tenían un trabajo. Ese era mi Mm, mundo. Por eso es que de repente yo también me sentí un poco sola porque yo era la que había hecho distintos. Que quiero ah, tomar algunas cosas, como aquí me dicen, a ver, ¿qué volverías a ser feminista? No, no volvería a ser feminista. Pero sí puedo rescatar algo, que es, creo que las mujeres sí necesitamos trabajar, sí necesitamos estudiar uy, y que hay que revisar. Si después de estudiar la universidad te quieres casar, se revisa. Hoy yo veo en terapia muchos divorcios y muchas situaciones por las cuales, porque todo empieza en el seno de la familia. Si en el seno de la familia la mamá no estudió, se casó inmediatamente y tuvo hijos, se replica eso. O sí, al revés, o sea, da lo mismo. Pero si en el entorno familiar también, pues los papás solamente querían que estudiaras, que no tuvieras hijos, y eso también va retrasando esta parte de lo femenino. O sea, es que son estas situaciones muy delicadas y siempre depende de cada persona. Y eso es un error del feminismo, que engloba a todas las personas y eso no puede ser así. Entonces, ujú, lo que yo sí rescato es que creo que las mujeres necesitamos trabajar en nuestros dones y talentos, que sí va a ser tener hijos, cuidarlos, pero también esta parte pues de tener una vida laboral, no todo el tiempo, porque sí considero que esta parte femenina es para apapachar a los bebés cuando están chiquitos. Entonces, ya son situaciones muy específicas, sin embargo, sí considero que la mujer necesita tener como dicen aquí en México, su dinerito que gane ella para sus cosas, pero el hombre sí tiene que ser el proveedor. Entonces, es lo que más yo rescataría de esto del feminismo. y después con respecto al tema del aborto, ¿qué pensás ahora? ¿Qué pensabas antes? ¿Cuál es la Claro, postura? claro, sí. Porque Mira, acá yo, me preguntan sí. eso justo, ¿por qué las mujeres promocionan el aborto? Que en fin termina con la vida de otra mujer también el aborto. En su momento, mira, yo creo que cada una de las mujeres que están aquí en esos movimientos feministas son porque necesitan sanar heridas de infancia, sí lo creo. Yo sí tenía temas muy bloqueados del sexo, de tener hijos, porque bueno, en su momento mi papá creyó que no iba a estudiar, que no, entonces sí había mucha influencia de los padres. Y en ese momento, cuando yo era joven, no tengo 43 años, pero en ese momento que tenía 20, 18, yo sí, el aborto, y más que estudiaba leyes, ¿no? El aborto sí, porque la mujer, y como yo nunca estuve en una situación de abortar, pues también lo hablaba, pero yo decía, no, pues sí, yo digo, el día que yo tenga, que yo decía, el día que yo tenga un bebé y que no lo quiera porque esto, pues sí voy a abortar, yo sí lo decía, pero hoy me doy cuenta que todo eso era desde la herida de, de autoritarismo, porque yo tenía una baja autoestima, Ujú. tenía problemas de socializar, tenía problemas con los hombres, no me aceptaba mi físico, ni siquiera estaba estudiando lo que yo quería. O sea, yo tenía muchos problemas Vacío. y Ujú. tenía muchos problemas emocionales. Yo satisfacía las necesidades de todos, tenía yo una personalidad que no era yo. Entonces, llega esto, pues más me pierdo.
Entonces, en su momento yo aprobaba eso, pero hoy te puedo decir, ya tengo 43 años, que, Ujú. que los niños son una bendición y que no estoy a favor de eso. Que si hoy yo me quedo embarazada, yo no voy a abortar, Claro, pero entonces hay una programación fuerte en ese lobby de que, viste, de ser pro aborto, pero también estar pensando, ah, bueno, pero si tengo voy a abortar, porque no sos la primera que lo dice, ahí lo dicen, no, no, yo voy a abortar, como un trámite lo dicen. sí. Y aquí yo lo que veo es, lo que sí apuesto es por tener una responsabilidad para ser padres. Porque al Ujú. final yo creo que más que abortos, y eso es lo que yo sé, hay padres que no están preparados para tener hijos y tienen. Hay mujeres que realmente no quieren ser mamás y tienen. Y eso a mí se me hace muy peligroso. Y no es que esté a favor del aborto, es que estoy a favor de que dicen, no hay una escuela para padres. Ok, pero tu baja autoestima no te puede llevar a casarte con una persona rica para que te mantenga y engancharla con un hijo para que no te deje. Pero tu falta de autoestima no puede hacer a que tienes un hijo y tu matrimonio no sirve o no funciona y te vuelvas a embarazar porque crees que eso va a solucionarlo. A Ujú. que te vas a quedar sola y todo el mundo dice que teniendo un hijo, como no tienes un esposo, él te va a cuidar. O sea, ¿desde dónde elegimos ser padres? Eso sí me parece algo peligroso, porque cuando creces con muchas, pues estas situaciones es lo que te lleva el día de mañana a elegir el aborto. Yo diría también, estas son las trampas, y ahí es donde entro ya a otro tema, las trampas de las conspiraciones. Y son las Ah, trampas de todas esas políticas internacionales que hay manejando el mundo. Yo digo, eso te quería preguntar. antes de un aborto, oye, me van a explicar cómo funciona mi cuerpo. Está este anticonceptivo, está esta pastilla, está esta inyección, está este DIU, está este parche, el ritmo. Oye, pero ni siquiera me han enseñado cómo manejar mi sexualidad, porque sexualidad no es igual a tener un hijo. Eso es, ese es el gran problema. No es el tema del aborto, es el tema de que tanto en México como en ningún otro país se explica realmente quiénes somos, cómo manejar nuestra sexualidad. Entonces, de ahí es que el aborto ni siquiera tendría que ser tema. Cuando, a ver, No, primero los, están todos esos temas que mencionas, porque no hay una capacitación de todo eso para evitar que no financian eso. ok, a ver, ¿no quieres ser papá? No. ¿No quiero ser mamá? No. Ok, te vas a poner condón, o sea, ok, vas a hacer todo esto. Sí Ujú. hay A, B y C. No, no se tiene que llegar a eso. Pero estas son las trampas, son las lagunas que a nivel internacional hay realmente pues para este caos, ¿no? Que ya la doctora Chinta Brandolino lo Sí, ha no, dicho. Y todo esto, porque yo creo en eso. obvio. ¿Y Entonces, cómo caíste con Chinda? ¿Cómo la descubriste? eh, pues eh, desde hace un tiempo estaba yo también como muy involucrada en tema de los Illuminatis. Lo dejé por tema energético, porque hasta mi maestra de Reiki me dice, Mariana, ya pon pausa en eso, porque aunque estás en contra de ellos, energéticamente estás jalando toda esa información. Entonces fue cuando dije, a ver, ya pausa. Y me alejé un poquito, pero entonces empecé a ver que a nivel internacional hay políticas públicas que manejan a los países para darles dinero y entonces así es como se mueven. Sin Eso embargo, sí. ajá, dime. No, no, que eso me preguntaron. Si las feministas son conscientes de quienes financian todo eso, si saben, o no les interesa, porque a veces les mencionás a George Soros, le das toda la explicación de la Planet Parenthood y se ríen, y no sé, Eh, ¿qué piensan? Quiero saber qué piensan. sí, sí, qué bueno que me recuerdas, ya la había anotado aquí. No, te voy a decir, cuando estás en esos ambientes, no hay nada de esta información. Una, no entras a eso porque estás tan involucrada en el tema intelectual, en el tema escolar, en el tema público, en el tema
cumplir un horario de trabajo, en el tema sobrevivir en esa jungla de mujeres, que no te vas a meter al internet a buscar todo esto de conspiraciones, o sea, no hay tiempo. Yo en ese momento no sabía nada de eso. Esto apenas lo vine a saber hace, pues no sé, hace que te gusta unos 5 años por las redes. Pero esto no, Claro. esto está oculto, esto de Soros, esto de Bilderberg, Eh, de Esa todo información esto. está como segmentada, estamos divididos, ¿viste? La información que nos llega a nosotros, la que le llega al otro grupo y no se mezcla. Y el que si se la pasas tampoco la quiere ver, es como que quiere seguir engañado en su creencia. Porque la ONU, igual el gobierno de todos los países, pues son la única verdad. Y también para trabajar en gobierno necesita cierta personalidad. No preguntar, no juzgar, o sea, no Mm. dudar, o sea, no No podías cuestionar, claro. no cuestionar. Fue cuando, por eso yo también ya no trabajo en gobierno, Ujú. porque yo trabajo terapia privada, porque no estoy de acuerdo. Entonces esa información no llega. Yo la supe porque hace 5 años y ya con las redes, pues porque yo estoy metida en todos estos temas de psicología oriental, energético. Pero esto no lo saben y ni les interesa, ¿eh? Porque también como aquí leí en una pregunta, ¿qué opino de las actuales feministas que hacen marchas y destrozan y se ponen pañoletas? Pues yo lo que digo es que si estás dolida, si te sientes sola, si tienes un trauma que te hizo mamá o papá, busca ayuda. El feminismo no es. No es la solución, claro. No. Yo tengo en terapia muchas personas también que salieron de esas ideas, chavitas. O sea, que cuando se dice feminista no es que estás realmente todos los días trabajando en una asociación, no. Feminismo es una ideología que tú adoptas a tu vida, en donde puede ser que no salgas a marchar, pero pienses como una feminista, te vistas como una feminista, tus relaciones con los hombres es como una feminista, con tu mamá, con tu papá en el trabajo. Entonces no hace falta que vayas a marchar y que rompas una estatua. Por eso es lo peligroso, porque es desde la mente, desde tus emociones. Entonces, yo tengo clientas en donde de repente estuvieron ahí, pero cuando empezamos a ver realmente sus traumas, se dan cuenta que eso no es, que hay que sanar lo femenino y lo masculino en sus vidas. Por supuesto. Ya que hablas de esto, te quería, como nos queda poco tiempo, Sí, quería hacerte un comentario sí, y una última pregunta. sí, Bueno, con el tema de la psicología, a mí es un tema que me interesa mucho y sí. tiene que ver con todo lo que yo muestro en el canal. Si estás dispuesta en algún otro momento, creo que es un tema muy amplio, eso hay que hablar de eso, es más específico, no tanto con el tema del feminismo, sino más la psicología. Me gustaría hablar de eso con vos en otra charla y preguntarte con el tema de actual en el que estamos, en la pandemia, el Ujú, confinamiento, ¿crees, qué opinas sobre eso y si crees que está ligado a todo esto del feminismo? sí. Bueno, la verdad esto para mí es una pandemia, no creo en el tema de las vacunas, no creo en, en, en todas estas políticas públicas que llevaron a un encierro. Sin embargo, vivo en una sociedad en donde necesito usar un cubrebocas y también hasta en mi propia familia tienen sus ideas y necesito convivir en paz. Pero son en Ujú. estos espacios como el tuyo en el donde puedo expresarme, porque aquí sí voy a encontrar pues tal vez esa empatía. Pero Claro. aunque en mi propia familia o con mis propios amigos tengan sus ideas, con que yo esté con mi idea sobre la pandemia, con las personas que simpatizan conmigo en estos momentos, me siento satisfecha. Yo lo que he hecho ahorita es que he seguido a la doctora Barrientos, que creo que es ella de el Ecuador,
y a un doctor que es ay, se me olvida, pero son dos doctores de Latinoamérica que están quitando todo lo que dice la OMS de protocolo y ellos están dando ibuprofeno, o sea, que es el desinflamatorio, que es el antigripal, antibiótico, medicina para la diarrea y jarabe para la tos, de antemano y automedicarte. Entonces, en eso sí estoy súper informada porque también creo que al igual que el feminismo, que al igual que el tema de, bueno, es que son varios temas, estos temas de ahorita del género neutro y que los niños ya se pueden poner falda y que las niñas O, esto y cambiarse de sus genitales, todo eso, igual que la pandemia, está manipulado. Entonces, pues solamente me queda vivir el hoy y ya no me concentro en eso más que lo puedo compartir con las personas como tú y con los que nos están oyendo. Pero de ahí en fuera, como les digo, yo tengo mis propios medicamentos, yo no sigo ninguno de la OMS, ninguno del gobierno, ninguno de los hospitales, nada, yo nada más de estos doctores, y también busqué en donde vivo una doctora que tiene estas mismas ideas, y a mí me dijo, a ver Mariana, yo te voy a medicar de acuerdo a tus síntomas, no lo que diga la OMS, ni lo que diga el secretario de salud. A ver, si tienes tos, te voy a dar medicamento para la tos. Si tienes fiebre, te voy a dar antibiótico. Si veo que tienes gripa, te voy a dar un antigripal. Si veo que tienes diarrea, te voy a dar también un antibiótico o algo para la diarrea. Y si veo que tienes así, entonces es lo que puedo opinar hoy, pero estoy en contra. Sé que esto sí lo inventaron y sé que nos están manipulando. Pero yo, por lo mismo de que he trabajado tanto en mí, esto a mí no me va a detener porque ujú. no, ya no me puedo, en su momento me sentía triste hace años, ¿no? Cuando estaba yo totalmente ignorante emocionalmente, hace años me sentía triste, enojada, pero hoy en el 2020, 2021, yo ya no me doy el lujo de deprimirme y de que una pandemia o una pandemia me pare, porque perdí muchos años de mi vida. Ujú. Claro, con ese engaño, obvio. La verdad Sí, que estoy totalmente sorprendida, superó mis expectativas de tu entrevista. Total, gracias. yo vi que estabas con la psicología y a mí me encanta. Me había metido a estudiar esto un tiempo, pero después dejé, pero me fascina, pero no pensé que tanto era lo que sabías y lo que habías vivido y cómo te habías dado cuenta y cómo te despertaste a un 100%, digamos, porque dejaste ese feminismo del lobby atrás y también te diste cuenta de lo de la pandemia, así que estoy totalmente sorprendida. Nos quedan un par de minutos, si querés despedirte o dejar algún mensaje, yo veo que acá por los mensajes los chicos están contentos, les gustó mucho la entrevista. Pues me siento contenta, te digo, es la primera vez que me expongo así en las redes y con una persona como tú, casi siempre ha sido como una admiradora de estos valientes en las redes y con mi terapia privada. Y creo que por algo, no creo en las casualidades, sino en el sincrodestino y me siento contenta con tu entrevista que me diste esta oportunidad. De repente siento que hablé mucho. No, yo pienso eso, que para mí tiene que hablar el entrevistado, ¿viste? Para mí tiene que hablar un 80% del entrevistado. Es así, yo pienso eso y trato de preguntar lo justo y comentar lo justo, ¿viste? Me gusta que la persona se suelte y que sea así natural, que vos cuentes lo que viviste, ¿no? Que, como te había comentado, que no está cartonado ni premeditado las respuestas, que cuentes tu historia para que la gente empatice, entienda. Sí, y lo que puedo decirles es que pues, me siento contenta que me escuchen, aporto algo de mis dones y talentos, de mi experiencia y lo que hago en terapia, voy a, si quieres, dejar ahí mis datos por si alguien Y eso te iba a decir, quiere, voy a robarte. Cuando sube el video te arrobo. ajá, que alguien quiere recibir terapia psicológica. Yo trabajo en línea ahorita con la pandemia, pues muchos clientes quisieron en línea, otros van a mi consultorio en México. Pero ahorita, por ejemplo, que estoy en Brasil, también me puse a trabajar aquí en línea. Entonces me pueden buscar
y a través del Zoom o del Instagram o del WhatsApp podemos trabajar para que yo pueda pues ayudarles en un tema psicológico. Y también, pues para, como dices tú, podemos abordar otro día que tú quieras ya bien lo de las energías femeninas y O sea masculinas. que, o sea que puedes ayudar a convertir a feministas, a desprogramar a feministas, puedes ayudarnos. Pues, pues mira, yo creo que, bueno, o sea, sí, pero yo creo que en el mundo habemos seres humanos tristes, dolidos, que no, que a veces, o sea, el feminismo sí tiene que ver, pero a veces, o sea, habemos muchos en el mundo así. Somos adultos aparentemente, pero niños que no hemos sanado traumas y nos peleamos entre la familia, entre los compañeros de trabajo, que el novio, y eso es lo que yo hago en mi terapia, en donde digo, los hombres son buenos también, necesitamos de lo masculino, eh, somos amor, no tiene nada que ver con esto, tiene que ver con autoestima y con comunicación asertiva. Y sí me asumo yo hoy femenina, porque también me pusieron aquí, ¿cómo de lo feminista te fuiste a femenina? Hay una parte ahí, Ah, porque sí. había un tema mío también que no me aceptaba lo femenino, ¿no? Entonces, tiene que ver con la psicología, en pocas palabras para mí. Y desde ahí, pues bueno, muchas gracias. En las terapias de repente es democrático y yo escucho, ellos hablan, ahorita te digo, pues así fue como tú veas. Y bueno, pues ya no sé qué decir, me siento tan emocionada que ya me quedé en blanco. ¿Querés mencionar tu Instagram cómo es? Ah, sí, mi Instagram es terapeuta en desarrollo humano, Mariana Murguía, doctora Mariana Murguía. Sí. Este, Bueno, uh-huh. sí. A mí sí me gustaría seguir hablando del tema de la psicología y ampliar ese tema de cómo son los patrones de las feministas o de otros temas también, ¿no? Eh, pero me gusta mucho la psicología. Eso es como un tema que hay que abordar, pero aparte del feminismo. Uh-huh. Sí, temas de mujeres y hombres. Sí, las relaciones. Porque los Uh-huh. hombres también tienen su parte. No, eh, no cayeron en un lobby, pero también tienen su parte, digamos. yo creo que están igual que uno. Están iguales. Sí. Ujú. Con ignorancia, sin herramientas, con traumas. Y repiten eso con sus esposas, con sus hijos. O sea, lo veo igual. Uh-huh. Cuando Claro. van cuando estoy en terapia, no veo tanto lo de la energía femenina y masculina, sino al final. Al principio veo un ser humano dolido, un Claro. ser humano que necesita trascender. Ujú. Entonces esto de lo femenino y masculino ya es al final. Pero al principio el dolor no tiene, ahora sí que género, no tiene sexo. El dolor es. La alegría es. La paz, sentirte satisfechos con el género ni con el sexo. Entonces, es desde ahí. Claro. Uh -huh. Bueno, muchas gracias por todo. Nos estamos viendo y gracias por la entrevista. Que estés bien. Ojalá que se repita. Gracias a todos, bendigo tu vida, señorita, y Igualmente. también gracias a todos los que están ahí, espero que me sigan y estamos en contacto. Dale. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, hermosa. Adiós. Chao, chao, cuídate.